Ay, yo no sé si estaba, a ver un momento, me va, me vas corrigiendo ahí. Tenemos la posibilidad de ver la pantalla. Bueno, yo estoy del teléfono, profesor, y aquí me aparece un botón de compartir, y ahí aparece compartir No, pantalla, no, no sé sí, sí, si pero algo es que parecido. no me acuerdo es si yo la activé. Ah, O sea, se supone que usted la está compartiendo. se supone que estoy compartiendo, pero no recuerdo, no recuerdo la verdad. Profe, ahí no la está compartiendo porque se supone que se vería si se estuviera compartiendo. Se vería su pantalla, pues. Ok, ok, ok. Ay, la, 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 la. Bueno, ¿quién más está por aquí? Negibor, que ya le da como 10 entradas. Entra y se retira. Bueno, miren, pero es que, ¿cómo hago aquí ahora para compartirles la pantalla, hombre? Ah, aquí, hombre. Bueno, vamos a iniciar. Ahora sí, ¿verdad? ¿Me copian? Sí, profesor, ahí se ve la pantalla del computador. Ok. Porque aquí sí necesito, ¿por qué? Porque es que es de esas cositas aquí que de pronto tienen que son movimientos que deben hacerse para poder hacer reducción de bloques, pero que existen muchas posibilidades, las cuales de pronto no se abordan desde un texto. Ya. Lina, ¿me está escuchando? Profe, sí le escucho. Sí se está escuchando. Ok. Vamos un momento algo aquí. Bueno, les decía, vamos a dar inicio. Miren, eh, para la parte esta de reducción de bloques, el asunto es bastante sencillo. Resulta que, ay, me va a tocar hasta moverme. Resulta que nosotros podemos estar utilizando herramientas tales como MATLAB y Simulink para hacer reducción de bloques, o lo podemos estar haciendo nosotros de manera manual. De manera manual, en algún momento esto se convierte muy tedioso. Ya, esto es supremamente tedioso. Por eso es que MATLAB de pronto nos permite a nosotros hacer procesos que sean más complicados, más grandes. Entonces, una de las herramientas que trae MATLAB es Simulink. Ya. MATLAB, ¿qué viene siendo? Ya creo que ya ustedes, la gran mayoría, lo han trabajado. No es más que ese laboratorio de matrices, es ese programa que nació primero como una, una herramienta que crearon unos estudiantes para facilitar los cálculos de matrices,
pero resulta que después se convirtió en un gran negocio. Vamos a tomar de ejemplo este. Miremos qué es lo que está sucediendo. Si nosotros tenemos dos bloques cualquiera, vamos a identificar el bloque 1 como GS1, que sería 10 sobre S más 5, y GS2, la segunda función de transferencia del bloque 2, como 2S2 más 1 sobre S3 más 3S al cuadrado más 10. Y nosotros vamos a mirar las tres posibilidades de arreglo que podemos tener en esos bloques. Entonces, vamos a lograr lo siguiente. Primero, vamos a mirar cuando están en serie, cuando están en paralelo y cuando hay recirculación. Cuando dos bloques están en serie, entonces los bloques se multiplican, porque es que aquí la cuestión es cómo se produce esta corriente. Esta corriente no es más que esta corriente por el bloque que le está precediendo a esta. O sea que esta es igual al bloque por la corriente. ¿A qué sería igual la corriente C? Al bloque por esta corriente. Pero como esta corriente es este bloque más esta, o sea que esta corriente C de S. A ver, hay alguien más pidiendo aquí pista. Alguien más pidiendo pista. Aquí. Entonces les decía, esta corriente CDS, que es pura información, no es más que este bloque por la corriente RDS. Ya, eso es lo que les estaba aquí diciendo. Entonces, cuando nosotros tenemos dos bloques que están en serie, eso lo podemos reemplazar nosotros por un solo bloque, que sería el producto de los dos bloques que están en serie. Mientras que cuando nosotros cogemos y tenemos dos bloques que están en paralelo, podemos reemplazar dos o más bloques en paralelo como la sumatoria de cada uno, una sumatoria algebraica, pues, porque va a depender del signo que esté teniendo cada una de las corrientes en el punto de sumatoria. Entonces, la sumatoria de todos los bloques, puede ser más de dos, todos los bloques, y eso a nosotros nos lleva a un solo bloque. Cuando están en recirculación, y si nosotros cogiésemos e hiciésemos, por favor, Salo. No, por favor. Perdón. Les decía que este bloque, este sistema en recirculación, pues no es más que, aquí es necesario que nosotros identifiquemos que esto tiene una corriente, o sea, cuando hay recirculación, yo particularmente, de pronto no lo van a encontrar en un texto así, o sea, yo particularmente lo identifico como que toda esta parte de aquí, que está en la línea de la corriente de entrada y de salida, que hace una sola línea, corresponde a la línea principal. Mientras que la línea derivada que se está recirculando, pues le vamos a llamar línea de recirculación. O sea que para mí sería línea principal y la línea derivada o recirculada de este diagrama. Entonces esto sería todos los bloques, porque no es solo, aquí en este caso es uno solo, pero sería el producto de todos los bloques que hay en la línea principal sobre uno menos, en nuestro caso, si aquí está esta línea precedida de menos, entonces sería menos por menos más. Entonces, 1 menos 2, perdón. Vamos a ponerlo acá arriba. 1 menos por menos más. El producto de, ahí sí, todos los bloques que hacen parte del circuito, tanto de la línea principal como de la línea de retroalimentación. O sea que para nuestro caso sería G1 por G2. Y eso sería el bloque que reemplazaría a un bloque recirculado, a un sistema recirculado.
Profe, Dígame. profe, no entendí cuándo sabemos si se divide, si se multiplica o si es. No Ok. entendí, profe. Estoy diciendo es que tenemos, espérate un momentico que hay personas, a ver, listo, no hay nadie esperando. Les decía que cuando nosotros tenemos varios bloques podemos estar frente a varias situaciones. Aquí las situaciones principales van a ser que tengamos los bloques en serie, que los tengamos en paralelo o que los bloques se recirculen. Entonces, se puede que la línea se derive para sumarse en paralelo, puede que la línea se derive para recircularse o única y exclusivamente nosotros lo que tenemos es una serie de bloques. Si están en una serie de bloques, imagínate que este sería la corriente R y a esto le vamos a llamar A. ¿A qué sería la corriente hipotética A? Al bloque que le precedió por la corriente que estaba aquí. O sea, esta corriente al modularse, al afectarse por este bloque, nos produce esta corriente. Esta corriente al modularse por este bloque G2 nos produce la corriente CDS. Entonces, ¿qué es CDS comparado con RDS? RDS, la modulación de G1 por G2 nos produce CDS. ¿Ya? O sea, que dicho de otra manera, los bloques que están en serie se están multiplicando cuando están en serie, o sea, cuando está así, uno seguido después del otro, se multiplican. Cuando los bloques se derivan, pero para sumarse posteriormente, o sea, que están en paralelo, en ese momento nosotros lo que hacemos, así, si te fijas, aquí vamos a llamarle esto la corriente a esta corriente B. ¿A qué sería igual la corriente A? A R por G1. Por la modulación ¿A qué sería la corriente hipotética B? A R por G2 de S. Y la suma de ellos, ¿qué sería? De A más B. Si A es R de G de 1, entonces, y B es R G de 2, entonces factor común R y quedaría G1 más G2. Y eso sería CDS. O sea, que a final de cuentas, lo que quiero decirles es que cuando nosotros tenemos una línea que se deriva en dos o más corrientes y está multiplicado, afectado cada uno de ellos por un bloque, podemos reemplazar todos estos bloques por la sumatoria de ellos. Y de esa manera se simplifica. O sea, el tema de la reducción es simplificar los diagramas. Es eso que ustedes han debido ver o que vieron en álgebra y que el tratamiento del álgebra permite esto. Es como lo que vieron también en balance de materia, algo así. Ya, el balance de materia se resuelve mediante el álgebra del bloque también. De pronto es que no lo dicen así, pero se logra. Mientras que cuando la corriente se deriva, pero esa corriente se recircula, vamos a encontrarnos nosotros que tendremos que llamarle a esto. Ahora en un ejemplo lo vamos a ver, pero básicamente aquí es que quiero que entiendan que a esto esto no lo dice ningún libro. Yo, Nilson Alexander Carrillo Pérez, le digo a que esta línea de aquí, la principal, la que conecta la corriente de entrada con la corriente de salida, que es continua, le llamo la línea principal, mientras que la otra que se deriva y se recircula, le llamo la línea de realimentación o lazo de realimentación. Entonces, en este se puede decir es que podemos reemplazarlo por un solo bloque que sería el bloque o producto de bloques, porque puede que nos encontremos como acá en el caso este, que hay unos bloques en serie. Ya, si hay varios bloques en serie, pues se multiplica. El bloque o conjunto de bloques que están en serie aquí sobre uno menos, aquí en nuestro caso, como esto está precedido de signo menos, menos por menos da más. Entonces, 1 menos por menos más el producto de todos los bloques del circuito, todos.
todos los bloques. Es como si cogiéramos de aquí del punto de sumatoria esta hasta el punto de la corriente esta de entrada y nosotros tuviéramos una serie de bloques. Ya, los bloques que están en serie. Se multiplican todos los bloques. En nuestro caso es G1 por G2. Para la situación que tenemos y que nos lleva a nosotros a que le hayamos dado unos valores a G1 y G2, eso nos produce a nosotros lo siguiente. Esto, que cuando se multiplican nos produce esto, cuando se están sumando nos está produciendo esto, ya esto sí esto es algebraico, esto no, ni necesidad creo que tengo de explicarles a ustedes, que aquí sería la multiplicación de dos fraccionarios, la suma de los dos fraccionarios, y aquí la operación esta de fraccionarios que tenemos acá nos está llevando a esta parte. Ahora, pero bien podemos nosotros también resolverlos por MATLAB. ¿Cómo lo hacemos por MATLAB? Por MATLAB lo que hacemos nosotros es que, permítanme, en MATLAB nosotros lo que hacemos es que lo identificamos, cada uno de las corrientes estas. Aquí. Como las habíamos identificado como G1 y G2, ya aquí en MATLAB nosotros los podemos identificar. Y miren que es bastante sencillo, MATLAB no tiene nada de complicado. Permítanme aquí para habilitarle el sonido. Entonces, les decía que es bastante sencillo. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a coger cada uno de los bloques y lo identificamos aquí. Entonces, este primer bloque, G1S, que es 10, el numerador sobre S más 5, lo identificamos matricialmente. Matricialmente, primero le damos nombre, numerador 1 y numerador 2. Eso es lo que nos compone a nosotros ese primer bloque, numerador 1 y numerador 2. Para el segundo bloque, numerador 2 y denominador 2. ¿Ya? Entonces, en numerador 1, ¿qué tenemos? Aquí nosotros hacemos identificación de polinómica, una identificación polinómica de orden n. Es decir, es como decirles esto que está aquí, que tiene S3. Entonces, pero él toma desde el orden mayor hasta, y pasa por todo, hay que identificar todo. Si tiene orden 3, entonces él tomará el 3, el 2, el 1 y el 0. El 0 es el orden independiente, porque ese a la 0, ¿qué es? 1. Por ejemplo, para el caso que tenemos aquí, este es orden 1. Entonces, S a la 1 más S a la 0. S a la 0 es 1 por 5, 5. Acá es 1 por S a la 1. Acá arriba, en el numerador 10, S es 0. O sea que será 10 por S a la 0. Aquí lo que identificamos y colocamos en MATLAB son los coeficientes. Ya, los coeficientes de cada uno de los términos polinómicos de numerador y denominador. Entonces, para el numerador 1, como es 10, colocamos nada más 10 y listo, y él lo identifica como 10 por S a la 0. En el denominador 1, él está tomando desde el orden 1, entonces colocamos los coeficientes. ¿Cuál es el coeficiente de S? 1. Y el coeficiente de S a la 0, que está aquí, 5. Entonces identificamos 1 espacio 5. Entonces ya le está identificando 1 por S a la 1, 5 por S a la 0. Para el numerador 2, fíjense, tiene orden 2. Entonces él va a identificar S a la 2, S a la 1, S a la 0. De S a la 2, ¿cuál es el coeficiente? 2. De S a la 1, ¿cuál es? No lo vemos aquí, entonces es 0. Entonces, 0. ¿Ya? 0. Y el otro es 1. Del denominador 2, entonces el orden es 3. S a la 3, coeficiente 1.
S a la 2, coeficiente 3, S a la 1, coeficiente 0, S a la 0, coeficiente 10. Y eso es lo que vamos colocando aquí. Cada uno de los coeficientes los vamos separando por un espacio o podemos irlos separando. Sí, aquí básicamente por espacio es mejor antes que estarnos complicando. Con estar colocando tanta coma y tanto punto y coma. Entonces, una vez que identificamos los dos bloques, nosotros lo que hacemos es que vamos a definir cuál es la operación que se está haciendo. La operación que se está haciendo en el ejemplo 1 sería que están en serie. Entonces, colocamos cómo se va a producir, si se fijan, lo que nos produce esa operación de simplificación es una función de transferencia que va a estar siempre identificada por un numerador y un denominador. Por eso es que nosotros cogemos y tenemos que definirlo también como una función de transferencia que no es más que una matriz formada por un numerador y un denominador. Ya, eso va a ser igual a la función series. ¿Qué hace? Multiplica todos los bloques que nosotros hayamos identificado. Entonces, multiplica la función numerador 1, denominador 1, numerador 2. O sea, ya aquí con numerador 1, denominador 1, hemos colocado el primer bloque. Numerador 2, denominador 2, hemos colocado el segundo bloque, que son los dos bloques que están en serie. ¿Ya? Y eso nos lo resuelve supremamente fácil y sencillo. Esta función que está aquí de print_sys es única y exclusivamente para que quede bonito, para que esto quede así, lo esté mostrando como un fraccionario. De lo contrario, lo que hace es que nos muestra, ay Dios mío, vamos a ver aquí. Aquí le puse serie. Imagínense series. Imagínense que ahora estoy haciendo esto. Que yo no lo hubiese puesto ni punto y coma. El punto y coma ustedes saben que es para frenar que no muestre el cálculo que hizo, pero ya hizo el cálculo. Y él me lo muestra es así. O sea, me discrimina el numerador y me da cada uno de los coeficientes. ¿Qué me está queriendo decir? Que hay 1, 2, 3, 4, 5 coeficientes. Quiere decir, pero él tiene en cuenta el orden tanto de numerador como de denominador. Numerador y denominador. El que tenga el mayor orden, ese es el que va a estar marcando el asunto. Entonces, S a la 0, S a la 1, S a la 2, S a la 3 y S a la 4. ¿Por qué no lleva hasta S a la 4? Aunque no estaba como S a la 4. Porque el denominador sí llega hasta S a la 4. Entonces, él los discrimina hasta S a la 4. Y en el denominador 1, 8, 15, que son todos esos. Pero era para que, o sea, el print_sys es para que coja esto y no me los esté mostrando así, sino que los coloca de esta manera, como más bonito el asunto, ¿no? Ese es todo el chiste aquí con MATLAB. Si lo tenemos en paralelo, ok, entonces la función la ponemos paralelo y vemos lo que nos está dando, o si está en retroalimentación, ahí aparece en retroalimentación. Ya. Fíjense que son los mismos resultados. Yo esto acá lo hice a mano, a pulmón. A mí me gusta mucho estar practicando siempre esto. Entonces, son los mismos valores. 20 S a la 2, más 10, o S a la 4, 8, 10 S a la 3, miren aquí, S a la 4, 8. O sea, se produce exactamente lo mismo. Ahora, otra manera de poderlo solucionar, ¿cuál sería? Esto es con MATLAB. Este es con MATLAB. Pero no nos vamos a quedar solamente con MATLAB. Miren, una manera de poderlo es con Simulink. No les coloqué aquí Simulink porque no tendría chiste hacerlo con Simulink si ustedes no están. Miren, con Simulink resulta que MATLAB tiene aquí esta herramienta, Simulink,
Y cuando nosotros cogemos y abrimos Simulink, nos bota esta paleta de una vez. O sea, cuando nosotros cogemos, él nos bota a esa paleta, la paleta de Simulink. Ya, nos deja esa. Estos son todos los elementos que nosotros podemos estar colocando en una representación de una planta para hacerle simulación a la planta. Este link que está aquí nos permite a nosotros abrir una paleta de trabajo, un tablero, una ventana de trabajo. Aquí es para anexar una nueva. Entonces, cuando le damos ahí, nos produce este señor. Aquí está la página sobre la cual nosotros vamos a estar trabajando. ¿Cómo se trabaja aquí? Hombre, bastante sencillo. Miren, ¿qué tenemos? Vamos a hacerle el que está en serie, por ejemplo. Vamos a tomar el que está en serie. ¿Qué es lo primero que vamos a decir? Que hay una entrada y una salida. Recuerden, está R, está R y está C. Entonces, eso es lo que vamos a estar colocando aquí. Esa entrada y esa salida. Entonces, la entrada, perdón, vamos a eliminarlo. Y la eliminación es fácil, usted le da a suprimir y listo. La salida, colocamos ahí, sostenemos y lo arrastramos hasta la ventana de trabajo. Miren que se conecta, ¿verdad? Pues única y exclusivamente ahí para facilitarnos el trabajo que nosotros vamos a tener. Miren lo que está en las opciones. Como son los bloques comúnmente usados, ya yo tengo aquí definido la función de transferencia, punto de sumatoria y demás. Pero si no fuese ese, fíjense que me voy a bloques continuos y ahí tengo la función de transferencia. Ya me van a estar apareciendo operaciones matemáticas y en esas operaciones matemáticas, por ejemplo, tengo puntos de unión, de ganancia, todo el asunto, puntos de sumatoria, los puntos de sumatoria esos que aparecen allí como lo vamos a hacer por serie, no hay punto de sumatoria. Solamente tenemos los dos bloques de las dos funciones de transferencia y listo. Y pare de contar. No hay más nada. Por cierto, a ver, yo creo que aquí no está. Así que vámonos aquí al continuo. Y lo podemos arrastrar dos veces o lo hubiésemos seleccionado, le damos control C y control V y listo. Bueno, vamos a ordenarlo de manera que se ponga más bonito en el asunto. Si fíjense, lo llevamos al mismo nivel de la entrada. Listo. Ahora, ¿cómo los unimos? Única y exclusivamente tenemos esta entrada con esta salida con esta entrada aquí. Arrastramos, dejamos sostenido y listo. Pero si se fijan, estos bloques no nos están representando lo que teníamos a ellos, que es 10 sobre S más 5. Entonces, vamos a llevarlo a ese 10 sobre S más 5. Nos colocamos sobre este bloque 1. Le damos doble clic y ahí me aparece entonces para ir colocando esos coeficientes de cada uno de los términos del polinomio que tenemos en S. Entonces, como es 10, okay, 10, no le agregamos más nada, ese sería 10 S a la 0. En el denominador por defecto siempre está S más 1, si se fijan. Está S más 1. Entonces,
el de nuestro diagrama es S más 5. Entonces, dejamos el 1, ya sabes que será 1 por S a la 1, y el otro es no es 1, sino 5. Vamos a escribirnos el 5. Dejamos todo igual, le damos el OK, y si se fijan, ya nos convirtió a nosotros en nuestro bloque. Nos hizo el bloque 1. El bloque 2, ok, entonces el bloque 2 es 2 S a la 2 más 1. Le damos doble clic. S a la 2. Entonces recuerden que va a tener 3 coeficientes. Para S a la 2, para S a la 1, para S a la 0. Entonces el coeficiente de S a la 2 es 2. 2, espacio. El de S a la 1 es 0. 0, espacio. Y el de S a la 0, el término independiente es 1. 1. Para el denominador, entonces será S a la 4, o sea que va a tener 4 coeficientes. 1 de S a la 3, el 3 de S a la 2, 3 de S a la 2, S a la 1 es 0, 10. Bien. ¿Listo? Ahí tenemos los dos bloques y están en serie. O sea, aquí la cuestión es que lo debemos dibujar. Simulink nos sirve. Esta es la herramienta que sirve para simular. Simular en planta, simular tiempos. Es una herramienta muy importante. ¿Cuál es el siguiente paso? Solamente guardar. Vamos a darle guardar entonces a nuestro archivo. Vamos a guardarlo como voy a darle para poderlo encontrar. Proceso 20. Entonces, no sé, vamos a darle ejemplo, simple y llanamente. Ahora, ¿qué hacemos? Podemos ir a MATLAB. Como MATLAB va guardando cada uno de las definiciones de matrices que nosotros estamos colocando aquí, es necesario limpiar eso. Clear para limpiar, porque de lo contrario nos tocaría irnos llenando de ya no llamarle numerador, llamarle, ¿qué será? F, llamarle T, llamarle Z, y entonces nos vamos acomodando de un poco de matriz y en algún momento podemos cometer el error de colocarle el nombre de una variable que ya estábamos usando. Entonces, para nuestro caso, es bastante sencillo el asunto. Lo único que vamos a describir ahora, vamos a describir la función de transferencia que se va a producir, es decir, el bloque que se va a producir. Entonces, el numerador, denominador, no necesariamente tiene que ser esto. Igual a la operación que haga el cálculo de esas operaciones que tenemos ahí. Entonces, la función que nos facilita a nosotros todo este asunto es limmo, paréntesis, y ya, y como ejemplo. Bien, vamos a darle, queremos a ver que ese señor calcule suyo ahí, haga su trabajo. Y él inmediatamente viene, como les digo, si se fijan, vean, nos lo presenta siempre así,
por defecto. ¿Quieren que lo muestre como un fraccionario? Ya sabes que es PRINCIS. Y de una vez entonces colocar. Hay otras maneras. Ustedes que cacharrean esto y saben esto más que yo, saben que lo pueden hacer como una función de transferencia y demás, porque esto es una función de transferencia. Entonces hay una función que puede ser G, por ejemplo, G igual a función de transferencia Bien. Y también esta función nos permite obtener lo mismo, exactamente igual. Bien. Entonces, esas son las dos herramientas que nosotros podemos estar utilizando. Aquí parecería que no tiene mucha importancia, pero vamos aquí con un ejemplo 2. Un ejemplo 2 donde vamos a hacer lo siguiente. Miren. Tomemos ese ejemplo. Un bloque con recirculación, con 10 en la línea principal, ¿no? 10 S más 5. ¿Cuál es el bloque? El bloque que está modulando la corriente que recircula. No hay. Entonces, como no hay, debemos sobreentender algo. Esto pasa como con el 1, que no se coloca ni como coeficiente, ni como exponente, ni como denominador. Únicamente es que se entiende que está ahí, se sobreentiende que está ahí. ¿Ya? Entonces, quiere decir esto, que esa línea se sobreentiende que está modulada por un bloque cuyo valor es la unidad. Bien, ahora vamos a comenzar a identificar los elementos de ese lazo de control. Este lazo de control, entonces yo le voy a llamar lo siguiente. Voy a llamarle a este todo el lazo de recirculación que tenemos ahí, de retroalimentación. Lo voy a definir con una línea principal, lo que les estaba diciendo, la línea principal, y esta que quedó en negrillo será mi línea de retroalimentación. Con el punto de sumatoria. Este sería el punto de derivación, el punto de sumatoria y los signos. ¿Esos signos de qué dependen? Aquí es donde viene siempre una cuestión. ¿De dónde salen estos signos? Estos signos salen del modelamiento matemático que nosotros estemos haciendo del proceso. Es decir, las ecuaciones que nosotros obtenemos nos están diciendo cuáles son los signos que van. Bien. Entonces, una vez que nosotros identificamos eso, podemos pasar a lo siguiente. Podemos reemplazar todo esto por un solo bloque. Ya, por un solo bloque. Un bloque simplificado. Eso sería la reducción del bloque. Entonces, una vez que se produce ese solo bloque, recuerden que nos va a producir una función de transferencia. Ya. Entonces, siempre será un racional cuyo numerador es el producto de todos los bloques que se encuentran en la línea principal. Es decir, el numerador será el producto de todos los bloques que estén aquí en el lazo este azul. Todos los bloques. Aquí van porque hay uno solo, pero si hubiesen 10 bloques, sería el producto de los 10 bloques en serie que están ahí. ¿Ya?
Y el denominador sería 1 menos, se multiplica por el signo que tenga aquí, de entrada de esa corriente de retroalimentación, por el producto de todos los bloques del lazo de recirculación, de todos, del lazo. Ojo, ni siquiera estoy diciendo de la línea, no, todo, del lazo, desde aquí, o sea que incluye la línea principal y abarca la línea de recirculación. Todo el producto de los bloques que tengamos. De manera que se produce el bloque, para nuestro caso era el bloque que está en la línea principal, sobre 1 menos el signo de la línea de realimentación por el producto de todos los bloques. ¿Ya? Eso entonces nos lleva a nosotros a hacer una simplificación de fracciones. Ponemos ahí ese más 5 que está aquí, multiplicaría el 1, y nos queda ese más 5 más 10, todo sobre ese más 5, arriba está 10, ese más 5, se cancela, y eso nos produce esto, que fue el resultado, que es el resultado que podemos obtener también utilizando ya sea MATLAB o Simulink. Profe, una pregunta. ¿Sí? Cuando usted nos dé un ejercicio, no, en los bloques que nos va a poner, por ejemplo, la fracción como tal o el G, no sé qué. No sé. Voy a colocarle en la función de transferencia. Voy a colocarle en la función de transferencia. ¿Y cuál es la última parte? La última parte entonces es representarlo así. O sea, el bloque simplificado, que fue la respuesta que obtuvimos. Y esa será la función de transferencia del sistema de control. Vamos a un ejemplo 2. Wow, qué pena con ustedes. Oye, ¿qué tal? Bueno, ahí, aquí. El ejemplo siguiente que les tengo ya no es un solo bloque, no son dos bloques, ya hay varios bloques, ya hay un arreglo distinto. Y pues les voy a estar mostrando cómo lo resolver. Miren, este problema tiene lo siguiente. Si miramos, tiene 3 bloques, 1, 2, 3, y tiene 1, 2, 3, 4, 5 puntos de sumatoria. ¿Cuántas líneas de recirculación tiene? Mire, 1, 2. Aquí se cuenta esta saliendo de aquí desde la línea C. También de aquí. Esta se cuenta saliendo como independiente también y entrando acá. Esta saliendo desde la línea C también y entrando hasta este otro punto. Ya. Esa es una de las cosas que les digo que de pronto no aparecen en los textos, pero que es necesario aclarar. Es decir, que cuando nosotros tengamos una línea, como esto es información, la información que va por aquí es la misma que está aquí, la misma que está acá, la misma que está acá. Esto no es cantidad numérica de materia, ni de energía, es información, por lo tanto es la misma información. ¿Oyeron? Abrir la puerta aquí, ¿quién está? La señal. Bueno, bueno. Ahora sí, perdón. Mire, les decía, entonces, ¿cómo lo identificamos? Entonces, miramos, tiene el sistema tiene unos bloques que se están trasladando. ¿Qué quiere decir eso? Que
hay uno de los lazos de recirculación que está entrando en un punto intermedio cualquiera entre el nacimiento o la derivación y donde está regresando, está retroalimentándose uno de los lazos. Vamos, me tocó rodar, estaba cayendo la señal. Listo, ¿por dónde era que me había quedado? Aló. Jóvenes. Sí, profe, aquí estamos. Ya está, y ahora sí. Ahora sí. Ok, ¿por dónde me había quedado? Disculpen. Y la pantalla, profe, no la tiene. ¿Perdón? Me está compartiendo la pantalla, no la veo. No, bueno, sí, porque sí. Sí. Listo. Les decía, les preguntaba que por dónde hayamos quedado. Sí. Profe, comencé desde donde estaba ya explicando las líneas de circulación. Ok. Desde ahí. El diagrama que tenemos, nosotros podemos estar identificando cada uno de los elementos. Ya, al identificar cada uno de los elementos, tenemos lo siguiente. Tenemos esto. Los puntos de sumatoria. Vamos a identificarlo entonces como punto de sumatoria 1, punto de sumatoria 2, el 3, el 4 y el 5. Y pues los bloques 1, bloque 2 y bloque 3. Ahora, si miramos, aquí están varios lazos de recirculación. Vamos a identificarlo como lazo 1, el lazo 2, el 3, 4 y el quinto. Miren, aquí hay una cosa que es importante. Esta línea que aparece aquí, será lo que les decía que no aparece en los textos, esto da igual que ustedes, como cada uno de ellos nace de aquí, cada uno de ellos nace de esta misma línea de información que viene de la corriente CDS, podemos separarlo, de manera que el lazo de recirculación 3 lo podemos poner que salga desde la línea C directamente. El lazo 4 que salga desde la línea de recirculación, de la línea C, y lo mismo que el lazo 5. Ya, por ahí arrancaríamos nosotros con la simplificación. Lo otro es que, les decía, si vemos ese lazo 2 de recirculación, entre el punto en el que él nace y él regresa nuevamente, en el que se deriva y regresa, ahí hay un punto de sumatoria. Es decir, ahí está ingresando uno de los lazos de recirculación, que es el lazo de recirculación número 4. Eso nos complica a nosotros el asunto porque no nos permite hacer las operaciones normales y sencillas. ¿Qué debemos hacer? Nosotros tenemos que rodar. O sea, sí o sí tenemos que rodar aquí los puntos. Hacemos dos cosas. O cogemos la línea, el punto de derivación del lazo 2, el punto de derivación, lo llevamos antes del punto de sumatoria o después de la entrada del punto de donde deriva, de donde comienza el punto 4, sería lo otro. O también podemos coger y llevarlo a un punto que esté antes de ese punto de sumatoria 3. Ya, vamos a probar entonces con eso. Para hacer lo siguiente. O sea, cogimos ese punto que estaba ingresando aquí y lo hemos llevado hasta acá. Eso es lo que hemos hecho. Hemos cogido este punto de sumatoria, que estaba aquí, el punto de sumatoria 4, y lo hemos puesto delante del punto de sumatoria 3. De esa manera, esta línea ya no entraría aquí en la mitad del lazo 2, no entra en la mitad, sino que entra adelante. Y así no está entrando en un punto intermedio. O sea, la cuestión es que no puede quedar ningún lazo que esté entrando en un punto intermedio de otro. ¿Oyeron? Ese es el asunto. Entonces, una vez se hace eso, una vez que hacemos eso,
miramos que estas líneas que se están derivando tienen la misma información, de la corriente CDS. Por lo tanto, las podemos separar, lo que les estaba diciendo. Es decir, que esta sola línea que aparece aquí, la podemos reemplazar por 3 líneas. Una para esta, para el lazo 3, una para el lazo 4 y otra para el lazo 5. De manera que nos queda de esta manera el asunto. Entonces, fíjense, el lazo 3 lo podemos poner a que nazca directamente desde la línea C, el lazo 4 directamente también y el 5, o sea, pero lo podemos separar. Y eso tiene la misma validez porque aquí lo que se maneja es información. Y la información de la corriente C, que estamos identificando aquí como corriente C, esa información es la misma que está aquí en el lazo recirculándose en el lazo 3, la que se recircula en el lazo 4 y la que se recircula en el lazo 5. ¿Ya? Entonces, ya una vez que está así, si se fijan, ya no existe la misma situación que teníamos, que estaba uno de los lazos entrando en otro lazo, sino cada uno de ellos está por separado, o sea, desde donde nace hasta donde llega, no hay nada que se interponga. El 2, el 3, 4, 5, cada uno de ellos, o sea, hasta el 2 y el 3 están dentro del 4, pero no hay nada que esté por fuera, naciendo por fuera del lazo 4 e ingresando a un punto intermedio del lazo 4. Ya, ese es el asunto. Y entonces, nosotros lo que ahora vamos a coger y a resolverlo, al igual que el ejercicio anterior. Para el lazo de recirculación 1, lazo 2, lazo 3, lazo 4 y lazo 5. Vamos a ir tomando lazo por lazo. Lazo 1, mire, el lazo 1, esta entrada y tiene un bloque. En la línea principal tiene un bloque, 1 sobre S más 1. En la línea recirculada no tiene nada. Entonces, ¿cuál es el bloque que tiene ahí? La unidad, 1. Entonces, vamos a sacarlo por aparte para simplificarlo. Recuerden cómo se resuelve un lazo de retroalimentación. La línea principal iría en el numerador. La línea principal solamente tiene 1 más S1. Iría en el numerador. En el denominador sería 1 menos, pero menos por menos da más. Okay, entonces, 1 más el producto de todos los bloques. El bloque 1 sobre S más 1 por 1. Deja eso. Eso, cuando hacemos esa operación de ese fraccionario, nos produce 1 sobre S más 2. Por lo tanto, este bloque recirculado lo podemos nosotros reemplazar por 1 más S, 1 sobre S más 2. El lazo de recirculación 2. Fíjense. O sea, que ya aquí, en el lazo 1, toda esta parte la podemos coger y reemplazar por un solo bloque. 1 sobre S más 2. El lazo 2, fíjense que entonces produce, lo resolvemos de igual manera. El numerador será los bloques que están en la línea principal, que es 1 sobre S, sobre 1 más, 1 menos, por menos da más. 1 sobre S, se produce 1 sobre S más 1. De manera que esos 3 bloques que teníamos inicialmente, lo que nos producen es esto. Esto puede ser reemplazado por 1 sobre S más 2. Este bloque, este lazo de recirculación, 1 sobre S más 1 y 1 sobre S más 1. Por lo tanto, ya se comienza a simplificar el asunto. Fíjense. Esto era lo que correspondía al lazo de recirculación 1, el lazo de recirculación 2 y el lazo de recirculación 3. Ya todavía nos queda ahora el lazo 4 y el lazo 5. Entonces, el lazo 4, 1 sobre S más 1. Fíjense, ¿cuál es el número? Entonces, el numerador sería el producto de los bloques que están en la línea principal. O sea, este bloque, 1 sobre S más 1 por 1 sobre S más 1. Sobre 1 menos por menos más el producto de todos los bloques que tenemos ahí. Eso produce este.
este solo bloque. ¿A quién están pellizcando ahí? Pues que hay alguien que no está entendiendo y está llorando. No me digan eso. Bueno, mire, entonces ya este bloque de 1 sobre S más 2 más 2CS más 2 era el lazo 4 y este bloque que estaba por fuera. Y aquí nos queda solamente el lazo 5. Le aplicamos lo mismo. En el numerador va a quedar el producto de los dos bloques sobre 1 menos por menos más, el producto de los bloques, todos los bloques que tenemos ahí, eso nos produce este señor. Ya. Por lo tanto, queda un solo bloque. O sea que el bloque, este bloque que está aquí, fíjense, o sea, la reducción de bloques es una simplificación. Que todo este diagrama que teníamos inicial, este diagrama que teníamos aquí, que tenía todo este poco elemento, quedó reducido a un solo bloque. ¿Ya? A un solo bloque que es este. Y la función de transferencia entonces será este señor que está aquí. Podemos, ojo, podemos llegar nosotros a resolverlo de una manera distinta. ¿Cómo? MATLAB o Simulink. Ya, en MATLAB o Simulink. ¿Cómo lo hacemos con Simulink? Vamos con Simulink. Aquí. Bueno. Y aquí. Bueno. Y ahí lo veo. Tiene una entrada, una salida, tiene 5 puntos de sumatoria. Vamos a anexar esos puntos de sumatoria aquí. Puntos de sumatoria. Ahí está uno. Voy a darle control C y control D. Para aquí. Los 5 puntos de sumatoria. Voy a suprimir. Darle suprimir a las corrientes estas. Tenemos 3 bloques, ¿verdad? Entonces vamos a necesitar uno más. Vamos a darle control C a este señor, control V. Listo. Vamos a separarlo un poquito más. Listo. Bueno, ¿cómo están? Tiene 2 puntos de sumatoria antes del primer bloque. Ahí. Después viene otro punto de sumatoria. Yo creo que tengo puntos de más. Ok.
viene 2 puntos de sumatoria. ¿Sí? Ok. Correcto. Bueno. Vamos a comenzar a unir. Lo que está aquí. O sea que la parte que más demora aquí es dibujar en Simulink. Ya lo otro sale supremamente rápido. Del punto sumatoria, como está este punto de sumatoria aquí, lo llevamos hasta la línea de donde está saliendo. Vamos para marcarla aquí, listo. El de este punto nació después del primer bloque, así que no hay problema. Lo colocamos sobre la línea esta, flecha, ahí quedó. El lazo de recirculación 1, el lazo de recirculación 2, de aquí hasta después de, wow, de aquí hasta después del punto de sumatoria aquí. El punto este, que nació aquí, y el punto este, que nació aquí. Listo. Tenemos. Ahora lo único es los bloques. Los bloques, que el primero es, se me olvida, 1 sobre S más 1 y los otros son 1 sobre S. Entonces, 1 sobre S más 1. Vamos a darle doble clic ahí. No es 10, es 1 sobre S más 1. Miren que este es S más 5. Entonces, 1, 1. S más 1. Ok. Entonces, 1 sobre S más 1. El otro, 1 sobre S. Doble clic. Sobre S. Si dejo 1, será 1 sobre 1. Entonces, 1, 0. Entonces, S y el otro 0. 1 sobre S. De igual manera acá. 1. 0. Los signos. Todos están con menos en la entrada de recirculación. Entonces vamos a darle doble clic en el punto y por defecto me aparecen los signos. Mire, la lista de signos entonces será el primero es el que viene de la línea principal y los otros son los que estén entrando sumando. Y digo los otros porque puede ser más de un punto de sumatoria que tengo. Entonces vamos a reemplazarlo por menos. Ok, fíjense que inmediatamente quedó ya más y menos para el que estaba entrando en la recirculación. Lo mismo vamos a hacer para los demás.